Gracias por continuar en sintonía con este espacio. Hoy, como hemos anunciado, tenemos a un miembro fundador de esta casa. Además, estamos Así es. hablando claramente del profesor Rafael Toribio. Con don Rafael vamos a estar hablando sobre el CES, sobre las mesas y sobre muchos de los temas importantes para la sociedad dominicana, porque, bueno, en su condición, además de académico, tiene siempre unas panorámicas que es importante contrastar. Buen Bienvenido día, a su bienvenido a su casa, casa. Muchísimas maestro. gracias. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Me siento parte del equipo. Así es. Así es. Bueno, maestro Toribio, en su calidad de presidente del CES, queremos conversar con usted acerca del balance que podemos sacar de las, en principio 12, pero finalmente 11 mesas Exacto. que estuvieron sesionando sobre reformas fundamentales para la sociedad dominicana. Sí. Bueno, hay que recordar que el presidente apoderó al CES de, en principio, 12 propuestas de temas para reformas institucionales. Un poco fue un compromiso que él había asumido de que él quería dejar un legado del fortalecimiento institucional de la democracia. Y entonces lanzó esos 12 temas, pero a diferencia de otras actividades que había hecho el CES, en esta oportunidad se vio que era necesario, por la naturaleza de los temas a discutir, que los partidos políticos, como se había hecho antes, no fueran solo invitados al diálogo, sino que fueran parte orgánica del diálogo. Entonces se decidió que estuviera representado en las mesas temáticas los partidos políticos con representación en el Congreso, por lo menos. Entonces esa es una característica importante. En la primera reunión con representantes del gobierno, de los partidos políticos y de los tres sectores que componen el CES, empresarial, laboral y social, se determinó ahí por propuesta de los partidos políticos ampliar a 15 las mesas temáticas. Wow. Sí. Entonces comenzamos a estructurarnos. Lo primero era que hay que confesar, fue un desafío muy fuerte desde el punto de operativo para el CES, porque el CES estaba acostumbrado a un trabajo secuencial. Primero el pacto educativo, después el pacto eléctrico, pero ahora resulta que eran 15 Muchos mesas, además con, no la premura, pero sí con un horizonte de que no podía durar mucho tiempo, porque incluso muchos de los temas que iban a las mesas se estaban discutiendo ya, entonces era cuestión de alimentar ese proceso. Entonces lo que hicimos fue buscar una metodología que permitiera el abordaje simultáneo de esos temas en diferentes mesas temáticas. Creo que fue un acierto. Presentamos al plenario de la reforma, fue aceptada, entonces logramos, también con la colaboración, por ejemplo, de entidades del gobierno, de las universidades, hay 7 universidades que pusieron a disposición los espacios físicos de sus instalaciones, de manera que pudiéramos simultáneamente ir abordando. El CES asumía una coordinación general, ponía moderadores, relatores, pero había una corresponsabilidad con el órgano del Estado que tenía vigencia principal en el tema. Por ejemplo, en el caso de la Junta Central Electoral, que teníamos en la mesa electoral, la Junta asumió en su espacio todas las reuniones de trabajo. Entonces eso hizo posible que se trabajara de esa manera. Teníamos la situación de que en las propuestas que hizo el presidente estaba sector eléctrico, sector educativo y sector laboral. Entonces ahí lo que decidimos fue tratarlo de manera diferente, no en una mesa temática, sino en un espacio, porque había un pacto firmado educativo, un pacto eléctrico firmado, y el tema laboral, por no solamente tradición, sino por disposición, eso se maneja de manera tripartita en el ámbito de el Ministerio de Trabajo. Y ahí preguntarle, entonces, en esta etapa en la que se encuentra,
¿Cuál es la ruta que está marcada para el Exactamente. seguimiento? Dicho esto, nosotros tenemos de las 11 mesas temáticas, tenemos ya que 7 finalizaron. Y de esas 7 hay 4 que tienen ya el informe final. Es importante señalar que los trabajos de cada mesa concluyen en un documento donde se establecen cuáles han sido los consensos y cuáles han sido los disensos. El punto de partida siempre fue una propuesta del gobierno sobre el tema. Y entonces se discute y al final de las sesiones se recogen. Estos fueron los consensos, estos fueron los disensos. ¿Cuáles fueron las mesas que terminaron al día de hoy, profesor Toribio? ¿Y Sí. cuáles serían entonces las 4 que estarían pendientes de concluir sus trabajos? Sí, ¿Puede mencionar algunas? Sí, no, transformación digital, transporte, reforma y modernización de la administración pública, seguridad ciudadana y reforma policial, salud, electoral y transparencia e institucionalidad. Esas terminaron y hay 4 que ya tienen el informe final y las otras 3 se están elaborando. Las que faltan: agua, seguridad social, medio ambiente y política exterior y migración. Señalando que lo del agua está muy encaminado. Fue la primera mesa que comenzó a trabajar, pero ellos hicieron una consulta territorial por la naturaleza del tema. Qué interesante. En las cuencas hidrográficas del país. Entonces, eso llevó que tuvieron que peinar el país. Ya se recogieron las propuestas con la participación de los habitantes de esa cuenca y ahora ya se ha hecho una matriz con cuáles las propuestas, en cuáles coinciden para ahora iniciar el proceso de esas propuestas, cuáles se aceptan como consenso como disenso. Seguridad social está muy avanzada. Esa es una mesa por el tema muy peliaguda, muy sensible. Ahí hay muchos intereses y retrasos porque esa ley debió hace demasiado años, 15 años, tenía que haberse hecho una gran revisión, no se ha podido. Y entonces ahora mismo ya pasó un proceso de diálogo, de propuestas de diferentes sectores y ahora ya se ha pasado a una matriz donde hay coincidencia y la semana pasada ya se logró unificar criterios y la semana que viene será que va a ser una sesión ya para confirmar algún tipo de los consensos. Me imagino que igual de difícil ha sido la de política exterior y migración, sobre todo partiendo de ese tema tan difícil y tan delicado. Para el tratamiento dominicano. Esas dos van por buen camino y yo creo que en un término de 3 o 4 sesiones más termina. Hemos tenido dificultad con lo que tú dices porque con política exterior no hay mucha dificultad. Ahora con migración. Sí hay. Sobre todo porque veo que en la composición hay partidos más progresistas y partidos que son totalmente conservadores y reacios a la realidad migratoria, que es una realidad de derechos humanos, pero que no se entiende como tal. Exactamente. Entonces ahí ha habido que ir un poco más pausado. Estamos tratando de retomar un poco las reuniones porque se tuvieron que suspender dos reuniones de trabajo. Pero pienso que en la semana que viene vamos a reactivar. El tema de medio ambiente iba muy bien. Orlando había hecho un trabajo muy importante. Incluso hubo un reconocimiento antes de la tragedia de que el sector social, que tú sabes que hay un sector social muy beligerante, muy empoderado, externaron su complacencia de cómo se habían manejado la apertura, la posibilidad de haber expresado sus inquietudes, la ponderación de su propuesta. Y lamentablemente lo sucedido pues hizo un paro, hubo el apoderamiento de manera transitoria de la vicepresidenta, pero ya ahora con Miguel Seara Hatton estamos esperando que también tiene que aclimatarse, asumir una cantidad enorme. Pero tenemos ya una ruta
críticas hechas para avanzar una vez, digamos, retomamos el asunto. Entonces, y en términos generales, profesor Toribio, ya con las mesas que han concluido, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, exactamente. Las mesas concluidas tienen que todas terminar con ese informe final. Entonces, el siguiente paso es que ese informe final, que solo tiene consensos y disensos, pasan al plenario de la reforma. La diferencia es, la composición es los mismos, son representantes de los partidos políticos, de los del CES, del gobierno. Pero en las mesas temáticas, por ejemplo, participan los técnicos de los partidos con competencia en el tema, seguridad social, medio ambiente. En el plenario es la autoridad máxima del partido. Los tomadores de decisión. Los tomadores de decisión. Entonces, cada mesa termina su informe final, entonces ese informe final va a ese plenario. Nosotros estamos haciendo ya un calendario para avanzar lo más que se pueda. ¿Y cómo se concatena ese proceso con el Congreso Nacional? Bueno, sobre todo porque hay algunos de esos temas sí, que sí. están siendo Bueno, conocidos en el Congreso, de hecho, seguridad social, sí, por ejemplo. De hecho, nosotros tenemos un principio de que el CES no sustituye el Congreso, el trabajo del Congreso. Eso sería un despropósito. Pero sí defendemos que el diálogo de representantes de esos sectores, incluyendo los partidos políticos con representación en el Congreso, y una representación laboral, social y empresarial en el CES, que son representantes electos por sus organizaciones, es un espacio que facilita, alimenta, colabora con el Congreso. Porque lo que suceda ahí, el resultado, esos acuerdos, esos no acuerdos, los consensos, los disensos, representan un insumo muy importante para lo que el trabajo en el Congreso, porque muchos de esos temas o se están discutiendo o se van a discutir en el Congreso. Y estamos hablando que esos partidos están ya en las mesas. Claro. Lo cual no pueden alegar de conocimiento sobre eso. Exactamente. Entonces, el informe final de cada mesa es firmado por todos los participantes, incluyendo los partidos políticos. Claro, estos son compromisos, no son vinculantes jurídicamente, pero políticamente sí. Porque una vez que tú firmaste un documento que estás de acuerdo, desmarcarte en el Congreso como que no es elegante, por lo menos. Entonces, hay que señalar, en las mesas temáticas, solo consenso y disenso. Y quiero enfatizar lo siguiente. El disenso no es solamente que hay desacuerdo, sino el disenso es una llamada de atención donde hay que trabajar. Donde hay que trabajar. Donde hay que profundizar. Es que hay que profundizar. No es que no, espérate. Ese es un tema importante, y tan importante es que, mira, hay posiciones que no logró ese consenso. Eso va a ese plenario. Entonces, en ese plenario es la única parte del proceso donde se puede votar, porque siempre tratamos de buscar un consenso. En las mesas no se vota, sino se recogen las posiciones. Sí, las posiciones. Pero en el plenario, primero, es para validar los consensos. No se puede el plenario variarlo porque son sus representantes. Pero sí puede aproximar disenso a consenso. Entonces, cuando no se pueda manejar el tema del consenso, ahí sí la metodología indica que se puede votar, pero pasa la moción que tiene las 2/3 partes. Mayoría calificada. La mayoría calificada. Profesor, y en cuanto al tiempo, hoy estamos a 13 de julio, en agosto Sí. este gobierno cumple 2 años, le 2 quedarían 2. Daría tiempo, porque son temas, algunos de ellos, como el caso de la seguridad social, que tienen mucho tiempo pendiente de renovación. Pero la pregunta es si antes de que termine este gobierno, pudiéramos tener estas reformas
ya debidamente aprobadas por el Congreso Nacional. Mira, por lo menos yo creo que se va a avanzar bastante, porque nosotros este proceso queremos que concluya lo más tarde en agosto. El próximo mes. Sí, antes de que tengamos un año de trabajo. Que la próxima legislatura ya tenga holgura para poder Exactamente. entonces verlos. Además, hemos tenido relación con el Congreso. Por ejemplo, con el tema electoral. Hay unos plazos fatales. Ay, sí, es un tema preocupante. Sí, entonces es preocupante porque se necesita la aprobación en un tiempo determinado, porque después no hay posibilidad de poner en ejecución. Y de hecho el presidente de la Junta ha puesto énfasis Sí, en, no, en y estamos que se de activen las acuerdo, alarmas. hemos trabajado coordinadamente con eso, hasta tal punto que le hemos ido suministrando, por ejemplo, a la Comisión del Senado, empoderada del tema de la reforma, los insumos que están saliendo de la mesa. Es decir, no estamos esperando el informe final, Sí, sino que los avances los tienen. Exacto. Y eso estamos ya, en ese caso, estamos alimentando los trabajos que está haciendo el Congreso, porque hay conciencia de que eso tiene que estar en la próxima legislatura listo. ¿Qué otro tema, perdón, Stalin, qué otro tema usted entiende pudiera ser prontamente que llegue al Congreso y que se pudieran tomar decisiones, además del tema electoral? Mira, se avanzó pese a la situación que se presentó al principio, las reformas, es decir, la mesa de transparencia e institucionalidad que incluía la propuesta de la reforma constitucional que defendió el gobierno y el presidente, sobre todo con la cuestión de la Procuraduría General de la República, se hicieron avances sustanciales, porque la mesa dividió se aprovechó la mesa para conocer la opinión sobre cosas que ya estaban siendo debatidas. Entonces se presentaron, mira, estas leyes queremos las opiniones, y se dieron opiniones con unos reglamentos, pero también se llegó al tema constitucional. Como ustedes saben, los partidos mayoritarios indicaron que no iban a participar, pero sí participaron en todos los otros debates. Solamente se excluyeron el constitucional. En la reforma constitucional. Sin embargo, fueron diligentes los partidos políticos y nos hicieron llegar por escrito sus consideraciones sobre la reforma constitucional y por qué se oponían. Y además adelantaron cómo debió haberse manejado eso. Y eso se le pasó también al gobierno. Entonces, de hecho, nos consta que la propuesta final que el gobierno está elaborando para presentar en el Congreso de la reforma constitucional tiene muchos de los argumentos de los partidos políticos. Evidentemente han hecho un trabajo desde el CES metodológicamente para garantizar viabilidad de las propuestas y gobernabilidad en el entendido de que todos los sectores puedan pactar desde sus disensos, incluso unos puntos mínimos comunes. Así es. Pero hoy día, cuando vemos, por ejemplo, reacciones, sobre todo de sectores de oposición, pero de distintos sectores, para no circunscribirse solo a los marcos de la oposición, que desconocen muchos de los términos que pactaron en su momento, la ley de partidos políticos, el mismo tema que sancionaron sobre el tema de las campañas electorales, los plazos específicos para la campaña, los mismos marcos mandados por la Constitución, como la ley de extinción de dominio que hemos discutido y que hemos visto que finalmente se aprobó ayer de forma ordinaria en primera lectura en el Senado de la República. Muchos de los que hoy se oponen a ellos fueron los que en su momento levantaron la mano, firmaron alegando desconocimiento. ¿No es esto, no representa esto para ustedes quizás una ruta de preocupación de lo que pudiera ocurrir con el devenir de estos resultados? Sí, definitivamente, porque nosotros somos muy dados a firmar incluso pactos, pero falta la voluntad del cumplimiento. Creo que ha contribuido también a que muchas veces, salvo raras excepciones, los acuerdos no tienen un seguimiento en el cumplimiento. Entonces, en lo que hace el CES, siempre hay un comité de seguimiento. En el pacto eléctrico hay un comité de seguimiento, en el pacto educativo hay una asamblea plenaria, ya tenemos 3 reuniones de la asamblea para retomar
el pacto. Entonces, estamos también haciendo eso con cada mesa. Cada mesa temática termina con un comité de trabajo que le va a dar seguimiento. Y nosotros nos vamos a ocupar desde el CES, que no solamente se le dé un seguimiento, sino que haya conocimiento público del cumplimiento y quién no cumple. Porque yo creo en esto, si bien no podemos exigir que jurídicamente es vinculante, políticamente es vinculante, y tenemos que hacer ver que tiene un costo usted desmarcarse después que asumió un compromiso. Claro, prometer una cosa y después no cumplir. Profesor Toribio, el tiempo se acabó, pero a modo de conclusión me gustaría saber, en términos porcentuales, ¿qué porcentaje podemos decir ha avanzado ese proceso y que nos ratifique la fecha en la que usted entiende pudiéramos ya estar viendo la conclusión, el cierre oficial de las discusiones? Yo creo que nosotros estamos como en un 80%. 80%. Sí, de lo que ya ha conseguido, porque ya te digo, de las mesas que faltan son 2 fundamentalmente y son muy atendibles a medio ambiente y la cuestión de migración. Las otras 9, eso está terminando, creo un 80%. Y en segundo lugar, yo creo que, como dije, a finales de agosto esto está concluido y ya estamos en capacidad de presentar al Poder Ejecutivo los resultados para cada una de las mesas y que el Ejecutivo pueda entonces ver cuáles son las rutas de acción para poner en práctica eso. Mira qué interesante, yo era una de las que pensaba en algún momento que eso estaba estancado, qué interesante ver que se ha podido fluir y avanzar. Sí, nosotros vamos avanzando, despacio. Ahora están como las hormigas. Y a pasos certeros. Como el elefante, despacio pero aplastante. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Rafael Toribio, politólogo, pasado comentarista y analista de Uno más Uno y también académico. Ha sido un lujo tenerlo aquí en su casa, Uno más Uno. Para mí ha sido, siempre es un placer venir por aquí. Bueno, con ustedes invitarles a que nos vayamos a esta pausa y que al regreso nos quedemos para conversar con Altagracia Paulino, precisamente sobre todo el tema de los derechos de los consumidores que desde UNPECO trabajan. Quédese con nosotros.